Hola a todo el mundo, hola España, ¿cómo estáis? Estamos en Bonsai Sense. Quería agradecer a Ave por esta invitación. Yo ya es el tercer directo, pero esta semana, gracias a Ave, hemos visto diferentes jardines. A Luis, a Franco ayer explicando todo el agua, Bonsai Granada, como el Carmen, que lo hicieron muy bien también. Y José Antonio Matas, nada, están haciendo todos un esfuerzo para enseñaros, entretenernos y estar todos juntos durante esta mala cuarentena. Esperamos que se pase rápido y podamos vernos en un futuro en los congresos, en cualquier parte, y podamos disfrutar del bonsai. De momento intentaremos hacerlo así a la distancia, desde casa. Y nada, una forma muy importante, no os olvidéis de dar soporte a una asociación que intenta hacer cosas y que intentamos mejorar en general a los aficionados, a todo el conjunto, a los profesionales, a todos, es apoyando y dando soporte y haciendo socios. Cuesta muy poco al año y sacáis muchos beneficios, desde descuentos en tiendas, de todo tipo, que podéis ir viendo y os podéis ir informando, no lo olvidéis, así que lo amortizáis rápido y no lo olvidéis. Nada, podéis preguntarme lo que queráis. Los otros directos pues siempre me iba paseando en árboles. Hoy os daré un poco de charla mientras vais preguntando. Como podéis ver, lo que he puesto aquí es buen plan de trabajo. Hablaremos de tener pautas buenas a la hora de adquirir árboles, a la hora de trabajar árboles, que os puedan servir de algo, bajo al menos mi experiencia y lo que he visto que funciona mejor. Y nada, es hacerse un plan de trabajo. Cuando adquirimos árboles muchas veces pasamos y damos pasos, hacemos cosas que deberíamos posponer en un futuro y centrarnos en cosas importantes primero, como por ejemplo, yo cuando adquiero un árbol puedo adquirir un árbol en muchos diferentes estados. Puede tener un sustrato malo, puede ser recién llegado de Japón, puede ser recién llegado de alguna casa de un aficionado pues que no sabemos cómo lo ha cultivado, qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo está abajo. Por lo tanto, lo primero que os aconsejo es conocer un poco la planta, analizarla y el primer paso a dar bajo mi punto de vista es ver qué sistema radicular tiene, porque eso influirá mucho a la hora de trabajar en un futuro. Por lo tanto, el primer paso bajo mi punto de vista es raíces, ¿no? ¿Qué quiere decir cómo están las raíces? Pues quiere decir que si recibo un árbol donde tiene sustrato de montaña, por ejemplo, pues bajo mi punto de vista, mi primer paso debería ser darle un sustrato óptimo para la evolución en ese árbol. No intentar pasar trabajos como diseño, torsiones, trabajos muy fuertes que pueden debilitar el estado de raíces en un sustrato y condiciones que no son idóneas para la evolución, ¿vale? O sea, el plan de trabajo es algo que no veo usar, ¿vale? Y deberíamos analizar y hacer un plan, ¿vale? El plan, dependiendo un poco del producto, puede ser primero el estado de raíces, dependiendo de si es conífera, si es caduco, etcétera, y el estado en que esté la ramificación. Luego ya nos planteamos cómo avanzar en ese plan de trabajo. Aunque esté explicando esto, podéis ir haciendo preguntas y yo lo iré conectando. Bueno, por ahora dicen hola, buenos días, ¿qué tal pareja? Nos saludan un montón, pero a ver si empezáis a preguntar cositas. Sí, no tengáis... mira, os enseñaré por ejemplo lo que hablaba sobre el tema de las raíces. Por ejemplo, me lo acerco. Aquí tenemos una sabina. Como podéis ver, claro, tenemos que ahora está enraizada bien, la adquirimos hace poquito y nada, como podéis ver, lleva un sustrato que bajo mi punto de vista no quiere decir que no pueda ir bien en según qué zonas, no puede ir bien según cómo tú hagas todo lo otro, pero sí que bajo mi punto de vista y la forma de trabajar que tengo yo le cambiaría un poquito, quitaría toda la tierra de campo primero, porque eso va a mejorar las condiciones, al menos donde yo vivo, para hacer frente a hongos, tener un buen pH en el suelo, poder absorber mejor los nutrientes, el agua, la entrada de oxígeno, en una serie de condiciones que me va a mejorar mucho el árbol, no solo a corto plazo, sino a medio largo plazo, ¿vale?
hay cosas muy importantes que... Hay una pregunta de Óscar Cuevas, dice, tengo una cebuche en estado de formación. Sí. ¿Qué recomiendas para un buen desarrollo para la zona de Cantabria? Para un buen desarrollo en la zona de Cantabria. Mejor que escribas en negro, que dicen que ¿Sí? se ve mejor. Vale, pues escribo en negro. Nada, a ver, el tema de raíces, ¿no? Para un sistema radicular en Cantabria, pues deberías de analizar, evidentemente, las condiciones en Cantabria, que las que yo tenga en el Mediterráneo no son las mismas, por lo tanto, el primer paso es cómo enfocamos el tema de raíces y generar un sistema radicular, que eso va a influir directamente a cómo luego afrontes la ramificación, la evolución en ello. Por lo tanto, en Cantabria lo que haría yo es seleccionar un sustrato que sea más drenante, ¿vale? Por ejemplo, una buena combinación podría ser pomice. Tal vez allí en la Cadama pues no te haga tanta falta, porque hay una cosa que a la hora si hablamos un poquito de sustratos, ¿vale? Que tiene incidencia diferente a cómo se van a desarrollar las raíces. Tenemos diferentes tipos de Cadama, Kiriu, Grava, por ejemplo. Hay varios indicadores que todos conocéis, ¿no? La capacidad de retención de agua es la que os fijáis más, ¿no? Sabemos que la Cadama retiene un poco más porque es de origen arcilloso. El pomice retiene agua, aunque la gente no lo crea, pero sí que es cierto que seca más que la grava, por ejemplo, y el Kiriu también, por su composición, es arenosa, pero drena bastante y tiene otra cosa que es muy buena, que nunca hablamos, que es el ZIC. No sé si sabéis qué es el ZIC, que es la capacidad de intercambio catónico, ¿vale? Eso lo que hará es, como más ZIC tenga, más capacidad de intercambio catónico, por lo tanto, más capacidad de absorber nutrientes y ponerlo a disposición de la planta. Por lo tanto, si estamos en Cantabria, tal vez tú te deberías decidir por una mezcla entre pomice, Kiriu y grava, y tal vez podrías evadir la Cadama o ponerlo en menos porcentaje. Eso lo que te va a hacer es que tenga una buena capacidad de retención de nutrientes también, pero también al mismo tiempo te va a tirar y va a oxigenar muchísimo. Eso automáticamente va a hacer que funcione mejor donde vives, que es en Cantabria, y puedes desarrollar mejor el lauyastre en esa zona, ¿vale? Así como otros tal vez necesitarían otra cosa. Vale, otra pregunta, Manuel Díaz, ¿cómo compruebas el estado de las raíces si no está en época de trasplante en las sabinas, por ejemplo? ¿Cómo compruebas? Bueno, para comprobar el estado de la raíz dependería un poquito del sustrato que tiene. Tienes que analizar si tiene un mal sustrato. Lo que te aconsejaría es que pusieras algo para oxigenar, puede ser peróxido de hidrógeno, puede ser ácidos húmicos fúlbicos, algo para que te oxigene abajo, pero un indicador de cómo están las raíces es el follaje, ¿vale? Si la planta no funciona, no se mueve durante la época de brotación, significa que abajo algo malo pasa, ¿no? Por lo tanto, el plan de trabajo, en este caso, no sabemos cómo están las raíces de abajo, intentamos fortalecer la planta para que en el momento que podamos trasplantar, tú a partir de ahí vas a conocer cómo están las raíces. Quitaría todo el sustrato, o depende en qué estado esté, evidentemente, lo sacaría, lo miraría y vería un poquito mejor cómo está. Pero un indicador bueno es cómo funciona, ¿tiene crecimientos, no tiene crecimientos? ¿Cuántos crecimientos me ha hecho durante ese año? Vale. Otra pregunta, Pedro Fernández. Yo sé que eres uno de los mejores cultivadores de España. Bueno, pero eso se nota que de la escuela. Casa. Por eso quiero aprovechar para hacerte una pregunta sobre el cultivo en Olea silvestris. ¿Podrías explicarnos la relación entre el desarrollo radicular y foliar en estos árboles? ¿Cuáles son las señales indicadoras que nos permiten leer el estado de las raíces en sus diferentes estados de desarrollo como bonsai? Moltes gràcies. Bueno, a ver, es lo mismo. Básicamente lo importante es que siempre tiene relación las raíces, el estado de raíces, con lo que vemos fuera, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos... hay muchos indicadores, el color, el crecimiento, el que esté sano, que no tenga hongos, que no tenga problemas. Eso nos va a indicar que las raíces funcionan bien. Si tiene un buen color,
si no tiene hongos, si no tiene bichos, si no tiene nada, las raíces como norma general funcionarán bien. Tú también sabes, tanto si lo has adquirido antes o después, tú también sabes qué tipo de sustrato tiene, qué tipo de trabajos, o deberíamos informarnos un poco cuando adquirimos un árbol de qué evolución, qué sustrato, cómo abonado, intentarlo al menos para tener unas pautas que seguir después. Pero básicamente el indicador de las raíces, mientras no las vemos y no lo sabemos, es cómo funciona arriba. Si vemos que va funcionando arriba, vemos el sustrato que tiene, vemos si está más colapsado, menos, hacemos así, no vemos muchas raíces, pues hay que incidir en generar y ayudar a generar raíces, pues se ve básicamente viendo un poquito el sustrato, un poquito el verde, ¿no? Sí que es verdad que según el tipo de crecimiento puede ser más apical, menos, etcétera, puede tener deficiencias, ¿no? Eso también nos indicará la calidad de raíces que estamos generando. Por lo tanto, un buen plan de abonado y de aminoácidos concretos para eso nos puede ayudar, ¿eh? Vale, Jacobo pregunta: hola Rafa, ¿es compatible mezclar Biorent con Previcur, Previcur Energy para mejorar la aplicación? ¿Qué dosis recomiendas? Vale, lo que es el Biorent es otra cosa que aconsejo que hagáis, ¿vale? Es muy importante que nos dejéis guiar por lo que vemos y por lo que uno puede aconsejar o uno u otro, sino que aprendamos a leer las etiquetas y veamos las fichas técnicas de lo que llevan los productos. Si leemos un poco lo que es el Biorent, es quitosano, ¿vale? Es un producto que empezó Alberto en Galicia utilizándolo con el dueño que es de Greenbit, Gabriel Corral, que el otro hace unos meses hicieron un artículo muy bueno con Juanjo explicando un poquito los beneficios de Biorent, Recubre y sulfato odio, que no dejan de ser cobre y azufre en una composición sistémica, que eso beneficia en muchos sentidos, que luego hablaremos si queréis, pero hay que aprender a leer. Si leemos un poco las especificaciones del Biorent, me parece que no indica que no se pueda mezclar. De hecho, se suele mezclar como incluso insecticidas, abonados, etcétera. Eso lo que hace es poner en alerta la planta ante las enfermedades, etcétera, y ayuda a la absorción del producto que le estés dando. O sea, la respuesta en principio es sí y lo puedes mezclar. Las dosis, en ese artículo lo pasaré porque lo explican muy bien, dependiendo un poquito en qué estado y cuándo no. Aquí lo podemos leer también, si no recuerdo mal va entre 2 y 4 mililitros. El artículo que lo hizo Loli. Lo hizo Loli, y luego si queréis os paso el link, es muy interesante y podéis tener mucha información, porque hicieron un gran trabajo y hay que aprovechar esas cosas porque la información es poder, ¿eh? Así que intentar informaros, estudiar, que es algo que en el bonsái no se lleva mucho y queremos ir a trabajar los árboles, diseñarlos, intentar pasarnos, por eso hablábamos hoy del plan de trabajo, pasar al 10º paso o 11º paso antes de entender cómo funcionan las plantas, entender cómo funcionan los nutrientes, cómo funciona el agua, cómo funciona el sustrato que aplicamos. Nosotros decimos que nos dicen que pongamos Akadama y Kirio y ponemos Akadama y Kirio. Nos dicen que pongamos pomis porque este tiene confianza y ponemos pomis. Lo importante no es lo que nos digan, sino que aprendáis qué es el Kirio, qué es la Akadama, qué es el pomis, qué es el nitrógeno, qué es el fósforo, qué es el potasio, cómo funciona el agua, etcétera, 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 que lo estudiéis y lo podéis aplicar. Adrià Palomar pregunta: los importados de Japón que vienen con esa grava que no drena nada, ¿los trasplantas primero de todo, sobre todo los juníperos? A ver, yo cuando vienen con malos sustratos analizo dos cosas. Primero, el estado, porque puede venir de Japón y estar muy débil por el transporte de un mes y medio dentro de un contenedor, o tú ves al cabo de una semana y media que el árbol reacciona muy bien y que está muy fuerte. Si yo veo que el árbol está fuerte, lo que hago es trasplantarlo inmediatamente, o que está en el punto óptimo. Por ejemplo, os puedo enseñar dos casos. Uno es de esta Pseudosidonia, que venía en maceta. Venían macetas estas de entrenamiento, el sustrato que tenía era Akadama 100% o a saber qué era, pero cuando lo deshace resulta que tiene pocas raíces porque viene tal vez de estar incluso en el campo directamente, me lo meten
en una maceta tal vez y lo envían. ¿Qué pasa? Que entre el transporte, etcétera, sí que es verdad que la planta estaba fuerte y decidí quitarle todo para que durante este año pueda aprovechar mucho mejor el crecimiento y pueda al menos avanzar un poquito el árbol. También lo damos en mejores condiciones para que el que lo compre en el futuro ya tiene 2 pasos avanzados y es muy importante porque a partir de aquí ya puede empezar a hacer otras cosas. Si tú lo has adquirido, lo más importante primero es que analices si está fuerte, cómo ves la planta, y si ves que está fuerte y que es época idónea, lo puedes quitar. Si ves que está débil, es mejor aguantarlo un año, como es el caso de este, que este sí que estaba hecho una piedra, este pino. Y lo que este es del año pasado. Este es del año pasado y decidí esperar un año más porque cuando yo no estaba muy para allá, y intenté mejorar un poco el sustrato porque hay diferentes formas. Puedes dar producto para que se oxigene, para que se disuelva un poquito y se rompa un poco la materia, oxigena, vuelve a aguantar, y por lo tanto es mejor que si trasplantas en un estado de debilidad, ¿vale? Por lo tanto, hemos esperado un año, ya lo tenemos en una maceta más idónea, con un sustrato más idóneo, y ahora a partir de ahora ya podemos empezar a ramificar y generar más diseño. David Ruiz dice, era hoy cuando te quitabas la barba en directo, sí, ¿verdad? Sí. Cuando lo hagáis, ostras, ¿cuántos socios? Bueno, cuando lleguemos... Cuando hayan pagado 100 socios más en menos de la cuarentena, igual me afecta. Solo 100, te venden muy barata la barba, ¿eh? Yo dije que me sacaría más de 100, así que nada. Tiene que pasar por mí primero esa propuesta, ¿eh, David? Sí, no se la había enseñado, así que nada. Adrián Palomar, ¿y qué sustrato utilizas? Creo que viene de otra pregunta de antes. Ah, bueno, lo que hablabas de Japón, de los árboles importados de Japón. Sí, ya lo has comentado. Lo que explicaba antes, dependiendo un poco de la variedad, sí que es cierto que hay una incidencia. Normalmente solemos usar en el sustrato unos pH neutros, a diferencia, sí que es, tal vez el Kiryu tiene un 6,5, 6,8 máximo y el Akadama Kiryu un poquito más, pero no dejan de tener una gran capacidad de absorción de nutrientes porque están en un pH muy bueno, ¿vale? Sí que la Kanuma ya nos distanciaría bastante más porque ya se va a 5,5 y está más enfocado a acidifolias, pero sí que también lo podéis usar un poco como herramienta, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta, si queréis voy contando aquí, si tenemos en cuenta que tenemos sustratos, bueno, lo que os decía del CIC, más o menos son 25-30, la información que encontraba, porque tampoco es que haya una información muy grande. Un indicador que me llama mucho la atención es que la gente usa, que yo siempre a los alumnos lo digo, es que la grava volcánica tiene una capacidad de retención, de capacidad de intercambio catónico 0. Si el pomis es similar, viene de origen volcánico y tiene una capacidad de retención 25-30, ¿por qué usar grava volcánica y no usar directamente pomis? Es una duda que tengo. Por lo tanto, la capacidad entre uno y otro, si tengo que usar, yo descarto, no suelo usar grava volcánica por esta simple razón, lo uso con combinación con los otros. El Kiryu es una zeolita de origen japonés, también arenosa, ¿vale? Y tiene las zeolitas en sí, me llama mucho la atención que tienen, las que he encontrado, tienen capacidad de retención de nutrientes de 140, dependiendo un poco de dónde sean, 150, incluso algunas 180, me llama la atención. Por lo tanto, yo no he encontrado cómo es el Kiryu, es un reto. Hablamos la última vez que estuvo aquí Juanjo, que sería buena idea que ya que tiene, no sé si en el botánico tiene la capacidad de poder analizar, así que ya dijimos de intentar analizar también los sustratos, a ver qué capacidad de retención de CID tiene el Kiryu, porque más que la gente dice que tiene hierro, tiene calcio, tiene etcétera, no sabemos exactamente, porque cuando llega al sustrato muchas veces, dependiendo a lo mejor de qué punto de la montaña, de dónde, puede variar, dependiendo de qué tipo de bolsa. No sé si habéis fijado que el Kiryu a veces hay una que es un amarillo claro y otro que es amarillo oscuro.
mirando un poco la composición ya varía, la composición ya varía, por lo tanto sería interesante en un futuro tener más información sobre los sustratos. Pero yo normalmente lo que utilizo es, voy combinando básicamente entre estos y me hago la media de más o menos el pH que tiene, etcétera. Y en relación a eso, en relación al agua que estéis regando, es otra cosa importante que debéis de hacer. No sé si ayer habló o no, pero es importante que analicéis el pH que os sale del agua, porque no todos regáis con osmosis. Algunos regáis con agua de lluvia, algunas con agua porque os viene mejor o no, ¿vale? Yo os aconsejo que dependiendo de dónde viváis, utilicéis osmosis, pero si tenéis buena calidad como Madrid, Cantabria, Galicia, no usáis osmosis, sí que es importante que analicéis el agua, tanto la de electroconductividad como el pH, ¿vale? Eso os van a dar unos indicadores para poder luego fertilizar en condiciones, ¿vale? Una de las cosas que sí que podéis aplicar, por ejemplo, el olivo viene de sustratos más calcáreos, por lo tanto, si regamos con osmosis es importante la aportación de calcio, ¿vale? Vale, José Luis Gascón dice: un árbol recuperado hace un año, ¿le volverías a trasplantar para quitar la tierra de monte o esperarías un año más? Depende de la variedad, hay que analizar, no es algo matemático, tienes que ver el vigor que tiene y la variedad. No es lo mismo trasplantar un Ullastre recuperado de campo o un caduco donde regenera raíces muy rápidamente y el vigor muy rápidamente, que si estamos hablando de un pino o de una sabina. Si es una conífera, para mí un año no es suficiente. Si tú puedes generar que ese tierra de monte vayas jugando un poco con el riego, con el abonado, etcétera, porque al final es como unos algoritmos, cambia todo, ¿no? Tengo un sustrato, agua, etcétera, cambia todo. Tengo tierra de monte, no significa que lo tenga que quitar ya, pero tienes un plazo para que vuelva a recuperar vigor y lo puedas quitar en condiciones, porque si lo quitas estando débil vas a tener fracaso seguro, ¿eh? Vale, Eduard Serra pregunta: ¿lo del ZIC puede ayudar los ácidos húmicos y fúlbicos? Lo del ZIC, lo que sí que ayuda seguro es meter materia orgánica, ¿vale? Si tenemos un sustrato con materia orgánica, también esa materia orgánica va a ayudar a la asimilación de nutrientes. Por lo tanto, normalmente ácidos húmicos y fúlbicos, normalmente la composición cuando aplicamos suelen llevar también materia orgánica. Esa materia orgánica va a ayudar. Los ácidos húmicos y fúlbicos ayudarán un poco a descomponer ese sustrato malo y a mejorar esa oxigenación, ¿vale? Si aportamos materia orgánica va a ayudar a aumentar el ZIC. Es importante y es lo que hacemos con el paso de los años también. Vale, Tony Quiñonero pregunta: Rafa, ¿podrías explicar cuando puedas qué sustrato recomiendas aquí en Palma para los Ullastres? Gracias, mestre. Bueno, aquí cuando podas o ¿qué has dicho? Cuando... El sustrato que recomiendas. Sustrato. Nada, yo suelo usar combinación de Podmix, Akadama y a veces incorporo Kirio, por lo que os comentaba antes. No en una gran cantidad, pero sí que le incorporo un 10-15%, aunque sean Ullastres y aunque baje un poco el pH, pero sí que luego le hago las aplicaciones de calcio, ¿vale? Eso lo que hace es aumentar un poco la capacidad de retención de nutrientes y más que también el tipo que está muy claro, o ese es el que uso yo, también es importante que luego cómo lo fertilizas y cómo compensamos y cómo lo hacemos. Otra cosa importante es el tamaño, que según tamaño de árbol, tamaño de sustrato, según el estado del árbol, tamaño también de sustrato, ¿vale? Lo separo en varios estados a la hora de trabajar también. Joaquín Segura pregunta también sobre el cultivo del Ullastre en Sevilla. Es en Akadama y Kirio, pregunta, pero es igual a lo que has dicho ahora. Entiendo que si haces la deducción de Akadama y Kirio, también es importante que lo apliquéis a la capacidad que tengáis vosotros de riego, vuestras condiciones en vuestra zona y al ser un pH neutro luego ya podemos compensar con los nutrientes. Pero a la hora de un tema de oxigenación y de hidratación es muy importante. Si estás en Sevilla o estás en Cantabria o incluso, como mencionaba el otro día Luis, es que yo tengo aquí en Mallorca, estar al lado del mar, estar casi en la montaña o estar en la montaña cambia drásticamente, ¿eh? Cambia drásticamente. La diferencia es, por ejemplo, es poder tener
un silvestris o no tenerlo, ¿vale? Si tenemos unas condiciones donde sí que me invierno en invierno, donde puedo afrontar mejor esa variedad, cambia incluso una misma región dependiendo de donde vivamos, ¿eh? Hay que adaptarlo, hay que aprender a usar tanto sustratos, agua y fertilizantes como herramientas de un plan de trabajo, ¿eh? Víctor Olivares, estuve el verano pasado de vacaciones en Mallorca y tuve la suerte de poder visitaros. Magníficas instalaciones y mejores personas los dos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Intentamos mejorar siempre porque hay muchas cosas que mejorar, pero vamos, intentamos ofrecer productos e intentamos tener en las mejores condiciones siempre los árboles. No es fácil tener tanto árbol y tenerlos todos al 100%, pero vosotros tenéis la oportunidad de hacer una buena selección de árboles, no adquirir 10.000 tipos de árboles que ni siquiera controláis ni conocéis y hacerlo paulatinamente. Intentaros asesorar por profesionales que os generen confianza y que os puedan marcar pautas. Los que me conozcan saben que yo creo mucho en el tema de escuela. Hace muchos años que empezamos, precisamente unos 4 y medio, empezamos primero con Bion, luego incorporé la mía y cada vez hemos adquirido muchos alumnos, somos muchísimos que vamos rotando y la filosofía es aprender desde el primer paso al último y descartar un poco el tema taller que me sirve solo para ese día cojo de la misa a la mitad y no hago un plan de trabajo, una evolución en los árboles y acabo sin aprenderme nunca, porque luego viene otro y me acaba liando, tiene otra opción. Así que nada, os animo a que os vayáis informando, estudiando y aconsejando. Vale, Simón Seguí, hola Simón. Hola Simón. Hola Mestre, debido a no tener agua natural de calidad, usamos osmosis, pero sí, tiene pocos minerales y un pH ácido. ¿Cómo podemos mejorarla? Gracias y salud. Sí, a ver, cuando utilizamos agua de osmosis, claro, la gente se piensa que la osmosis la transforma en un pH concreto, pero transformará y te bajará a un pH dependiendo un poco de la entrada de agua de la calle, ¿vale? Por lo tanto, si tú tienes, incluso estoy en verano, estoy en invierno, si tú tienes una entrada de agua de 7,8, al pasarlo por la osmosis a lo mejor me lo baja 6,2, 6,5, pero si en verano por exceso de agua, a lo mejor no dejan tan limpia el agua de calle, pues igual te llega con un 8 o un 8,5, dependiendo un poco de la zona. Por lo tanto, yo aconsejo que medir el pH de troconductividad lo hagáis de forma regular, ¿vale? Incluso casi, si no digo cada mes, pero incluso, si no digo cada vez que abonas como norma, sino tal vez incluso cada 15 o cada mes, que vayáis analizando siempre el pH de troconductividad. También nos dará un indicador de cuándo cambiar los filtros, etcétera. Os dará un indicador de cómo tenéis el pH. Si nosotros usamos, por ejemplo, abonos líquidos, normalmente los abonos líquidos los suelen poner normalmente en pHs bajos para que sea más asimilable para las plantas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si usamos de forma regular siempre líquidos, no es inmediato, no ponemos hoy un líquido con un pH, un líquido de un fertilizante con pH ácido y no lo va a transformar enseguida, pero sí que regularmente, si tengo un pH tirando casi ácido, no ácido, neutro, pero casi ácido, incorporo siempre abonos con pH ácidos, igual me lo va cambiando poquito a poco, ¿vale? No es inmediato, por eso hay que compensar con otras cosas, como por ejemplo el calcio. Aquí en Mallorca es importante aportar calcio si usamos pH neutro y abonos que me lo van bajando progresivamente. Pera Menos pregunta, ¿eres partidario de la defoliación en los olivos? No es un sí o un no, ¿vale? Es, por ejemplo, es lo mismo, hay que utilizarlo como herramienta. Yo yo cuando formo los árboles, aquí podéis ver, mira, aquí tenemos 3 estados más o menos, ¿eh? Este, por ejemplo, está recién, habrá 1 año y medio, 2, pues primero, como veis, tiene una rama gorda aquí, ¿veis? Yo lo que hago primero es dejar crecer libremente, que emita raíces. Yo, si hubiera recuperado yo este árbol, no lo hubiera metido en plástico, yo tal vez incluso o lo hubiera metido en un entrenamiento enfocando un poquito cómo voy a poner la posición. Yo ya los pongo en posición,
yo los trabajo primero la madera antes de incluso recuperarlos. Perderé un poco de tiempo en ese momento, pero luego en un estado como este pues no le tendré que dar golpes, etcétera, porque me gusta trabajar con gubias y cinceles, bueno, con gubias, cortatroncos, etcétera. Lo moveré menos, pero por ejemplo el primer año y medio dejamos crecer para que imita raíces nuevas, porque partimos de no tener raíces, y a partir de ahí empezamos con las primeras líneas de las ramas, y no desfoliaría en ningún momento hasta que no empecemos a tener secundarias, terciarias. Yo lo que hago es voy marcando las líneas, voy marcando los tamaños dependiendo de si es primera, segunda, tirando hacia al ápice para que tenga conectividad no solo las ramas sino la línea de tronco, y dependiendo un poquito según vamos bifurcando, lo que hago es ayudarme quitando hoja vieja. No desfolio un 100% para que me explote, porque muchas veces desfoliamos, utilizarlo como herramientas, ¿no? Desfoliamos todos los árboles y luego resulta que cuando emite nuevos brotes, nuevas ramas, no tenemos tiempo a volver a controlar, a volver a poner ese alambre que abre la rama, a volver a generar espacios, y se nos vuelve a descontrolar. Yo te aconsejo que lo utilices como herramienta cuando puedas controlar el árbol. Si estás muy focalizado en ese árbol, cuando empiezas a ver brotes nuevos, ayúdate. Cada vez que abres rama, ayúdate quitando hoja vieja, pero no un 100%. Yo no lo hago 100% a no ser que tenga un objetivo muy claro en un momento determinado por algún problema. Voy quitando y renovando. Vale, José Andrés Granados, pero además de la retención de agua del sustrato, ¿no se debe tener en cuenta si la planta necesita suelos calcáreos o no, como por ejemplo los suyastres? Sí y no, porque siempre ayudará a que asimile mejor los nutrientes, a que el color sea más bueno. Por eso he indicado antes que yo, por ejemplo, los duyastres, teniendo un pH del agua muy casi baja, lo que sí que hago es, yo lo aporto de forma regular y unas 4 veces les doy una ayuda también y aporte de calcio. Pero sí que el calcio se lo voy aportando con los microelementos del abonado base que doy durante el año, ¿vale? No solo de forma... en este momento le hago ese aporte. De esa manera también tú haciendo un aporte de calcio, la planta la asimila, los duyastres de suelo calcáreo les ayuda en la formación de ramas, hojas, color, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, yo ya lo tengo en mi mente que el calcio es un elemento importante que aportar, por lo tanto lo hago de forma regular también. Vale, Hugo Zamora dice: hola Rafa, hola, saludos desde hola. México. Hola, ¿cómo ¿Nos estás, puedes México? dar algunas recomendaciones respecto al sustrato y fertilización de olivos? Bueno, el sustrato ya hemos hablado, Sí, quizás de fertilización. Sí, hemos hablado antes, ¿no? Yo sí que tengo una nada más, utilizo uno donde lo he explicado varias veces. A ver, utilizo muchos, pero dependiendo del estado. Pero este sí que lo uso como base. Lo bueno que, si os fijáis, el NPK es muy bajo, ¿vale? Pero es un aporte que tenemos constante, y también lo que es muy importante, que nunca nos fijamos, es que a veces hacemos aportación con líquidos, etcétera, solo de NPK, pero nos olvidamos un poco de los microelementos. Y de los macroelementos, luego también, de los microelementos hay unos cuantos que también son muy importantes. Uno de ellos es el calcio, el magnesio, por ejemplo, y el azufre serían otros que son muy importantes. Por lo tanto, tener un abono de forma regular que haga esas aportaciones de macro y microelementos es importante, ¿vale? Independientemente de nuestro objetivo de crecimiento, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, hará que el ciclo de nutrición sea mucho más bueno para la planta. Este lo uso, me funciona muy bien en olivos, en nuyastre en este caso, por ser es un olivo silvestre, tienen mucho vigor, y con esto compenso mucho ese vigor. Lo tengo con un equilibrio a nivel nutricional y el crecimiento es controlable, porque al final lo que queremos es tener un árbol equilibrado y que sea controlable a la hora de ramificar, diseñar, evolucionar, ¿vale? Si nos pasamos en nitrógenos altos, en aminoácidos, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es generar entrenudos largos, ramas gordas donde no queremos, etcétera. Lo importante es que lo uséis como herramienta, como objetivo en los árboles. Este lo utilizo como base en combinación con otros y me funciona muy bien. Otro que utilizo es
un aminoácido muy enfocado a generar raíces de calidad, y luego algunas algas para que también sea un fortificante para el tema de hongos, ¿eh? Eso sería una base. Luego, dependiendo un poco del objetivo, subimos nitrógeno o otros vigorizantes, ¿eh? Vale, Emiliano Ruiz dice, ¿se puede utilizar el BioRen de forma foliar? Sí, se puede usar de forma foliar. Si tú lo das pulverizado, por ejemplo, cuando hablábamos antes, cuando das un fungicida, insecticida, pues lo puedes mezclar. Pues si lo das de tema pulverizado, le das pulverizado, y el consejo de fabricante también es que luego le des también en la maceta, ¿eh? La maceta, y todo lo que absorba y se quede ahí en suspensión, pues lo asimilará, y lo asimilará en tanto vía radicular como vía foliar, ¿eh? Sin problema. José Manuel Osorio, ¿dónde pones el límite cortando raíces en las sabinas? Un abrazo, Rafa. Vale, el límite lo marca un poquito la cantidad de raíces que tiene cuando lo trasplantamos. Repito, no es lo mismo trasplantar, por eso yo separo en diferentes estados los trabajos, fertilizantes, todo lo separo, depende un poco del estado. Si hablamos de un árbol, de una sabina que estás quitando tierra de monte, lo importante es que tenga el máximo de raíces posibles, y máximo de raíces finas posibles, y que esas raíces finas tengan espacio para crecer. Eso también es muy importante. No lo paséis de una maceta que hace 50 centímetros a una maceta de 25-30, porque me lo permite metiéndole todo. Es importante que tengan espacio para crecer, y que poco a poco tú vayas, a nivel un poco de objetivos estratégicos, que vayas controlando dónde quieres generar raíces para la futura maceta. Pero hazlo progresivo si te lo permite, y ves reduciendo, ¿vale? Otra cosa es cuando ya tenemos tierra buena, etcétera, que lo levantamos, limpiamos, y puedes volver a cortar otra vez, porque sí que es cierto que hemos notado que a la sabina le gusta tener espacio para crecer, ¿eh? Ya me lo aconsejó Luis, que es un experto en ello, lleva muchísimos años trabajando con sabinas, y ya me lo aconsejó hace varios años, me dio pautas muy útiles. Y nada, es importante que tengan espacio y que llevéis un plan a la hora de trabajarlas en el tiempo, ¿vale? Juan García Lorente, ¿qué composición de tierras ves idónea para una sabina rastrera en la zona mediterránea? Perdona, ¿Qué composición de tierras ves idónea para una sabina rastrera en la zona mediterránea? Sí, a ver, yo la mezcla que hago y me ha funcionado muy bien, aunque suene atípico, es la mezcla de 33 pomis, Kiryu y Akadama, ¿vale? Nosotros sí que, como os explicaba antes, cada uno, a veces he hecho prueba de Akadama y pomis solo. Mira, si queréis... Vamos un poco para allá, así también veis. Bueno, las dos grandes que he trasplantado ahora. Bueno, yo lo que... Bueno, esta es la grande que hicimos del vídeo el otro día. Como podéis ver en el vídeo, hice Akadama Pomis de Kiryu 33. En un árbol tan grande como este, sí que le pongo un grano, no grande ya en el paso, pero mediano grande sí, ¿vale? Para que tenga oxigenación y drene bien. Depende un poco de tu capacidad de riego, ¿vale? Pero sí que es importante que tú tengas en cuenta las condiciones que tiene la Akadama, las condiciones que tiene Kiryu y el pomis, como hablábamos antes, y te lo estudies un poquito. Si es en la cuenca mediterránea, yo con esa proporción me ha funcionado muy bien. En el primer estado, por ejemplo, en la caja de madera, sí que es verdad que puse un porcentaje mayor de pomis, y eso generó muchísimas raíces, y además puse un tamaño muy gordo y generó muchas más raíces. Volvemos otra vez al estado, en qué estado, y también tienes que analizar tu capacidad de riego. Piensa que yo estoy en el jardín todo el día, y tanto estoy en verano, pues si tengo que regar 3 veces, regaré 3 veces, pero si tú necesitas ir al trabajo y solo puedes regar por la mañana, no tienes sistema de riego, igual úsalo como herramienta, tienes que poner un porcentaje mayor de Akadama y hacer algún sistema que te funcione bien. Buenos días, esto es Jesús Galán. Buenos días, máquina, ¿cuándo crees
tú que se levantará la prohibición de traer árboles de las Baleares? Gracias. Bueno, voy a explicar una cosa porque eso de árboles suena muy general. No hay prohibición de árboles, hay prohibición de unas especies concretas donde atacó la chileya. ¿Y qué quiere decir? Que al principio metieron un listado de muchas variedades que habían dado alguna vez chileya, sea en California, sea en algún sitio, y todo eso va mejorando. Podíamos desde el primer día sacar pinos, pinos, sabinas, muchas variedades que hemos podido sacar de forma regular porque la chileya no la ataca, y las que son propensas a la chileya las metían en el listado, y una de las normativas que va a salir ahora es que van a ir retirando las que no dan positivo, ¿vale? En el olivo, que es lo que nos pica más y nos gusta más a nosotros, eso sí que ha tenido la prohibición. Nosotros les expliqué el otro día que llevo 3 años y medio de papeleos, cuarentenas, análisis, no solo de los árboles que tengo en el vivero, que hasta incluso tuvieron que hacer 95% de análisis, sino incluso de 200 metros a redonda. Así que estamos a un paso, a una inspección de poder sacar ya con un sistema de cuarentena después de un largo proceso, y la verdad que estamos muy contentos. Ahora se ha parado un poco por el tema del coronavirus y esperemos que se vuelva a retomar y podamos pronto. Así que nada, tú contáctame y yo te pasaré lo que se puede y sin ningún problema, ¿eh? Espero que salgamos de eso ya. Solo me faltaban más virus y bacterias y hostia. Sí, igualmente el permiso solamente lo tendremos algunos profesionales, ¿eh? El tema de sacar planta de forma individual, bueno, está prohibido, sí, desde siempre seguirá prohibido, claro, porque tiene que tener unos controles fitosanitarios. Sí, bueno, estoy explicando que hemos llevado un proceso de 3 años y medio para conseguir el permiso, y eso es decir, si tú adquieres árboles de las Baleares y no sabes la procedencia, si están sanos, si no están sanos, no le han hecho una analítica, etcétera, no se puede sacar. O sea, lleva un proceso que por desgracia es largo, pero gracias a Dios estamos nosotros para poder hacer ese proceso. Además te da a ti una seguridad de que te llevas un árbol limpio, no solo desde Baleares, porque esto puede estar por todo. Por lo tanto, tener un proceso de seguridad donde se hacen analíticas, donde hay unas pautas de control de enfermedades, es importante a la hora de adquirir, en mi opinión, árboles. Vale, José Manuel Osorio, ¿qué productos usas para oxigenar y airear el sustrato cuando está colapsado? Uno podría ser el peróxido de hidrógeno, ¿vale? Que también sirve, nos lo aconsejó también Juanjo. También sirve se usa realmente en agricultura para poder limpiar tuberías, sistemas de riego, etcétera, para poder sacar cualquier algas, restos de abonados, etcétera. Hace una limpieza y funciona muy bien. También se puede aplicar a árboles, Juanjo ya ha probado, y también ayuda a oxigenar, a romper un poco esa materia que está bloqueada, y vuelve a entrar otra vez oxígeno y vuelve a entrar otro aire. Y los ácidos húmicos fúlgicos también ayudan bastante a ello, ¿vale? También hace que se airee bien, ¿eh? Sería una de las opciones. La otra es que normalmente en la primera capa hacer un mantenimiento de primavera es básico, importante, muchas veces por poner abonados, acumular diferentes tipos de sustratos, etcétera. En la primera capa se destruye más y te bloquea más. Simplemente palillando esa zona te puede ayudar a oxigenar, porque muchas veces te parece que está bloqueado, pero a lo mejor la parte, según el sustrato que hayas puesto, la parte de medio abajo es totalmente drenante, y simplemente rompiendo esa capa y metiendo sustrato nuevo, ves que la planta reacciona enseguida y oxigena muchísimo, ¿eh? Pregunta Tony Quiñonero, ¿recomendarías usar un porcentaje de canuma para cuando usemos agua con cal para regar? No puedo usar osmosis ni recoger de lluvia, vivo en un piso. Bueno, es un problema. El regar con... A ver, te complica las variedades. De los duyastres tal vez lo asimila mejor. El problema del agua de calle es que no sabemos muy bien cómo la tratan. Sí que es verdad que en Mallorca, si es de Mallorca, sí que han mejorado muchísimo la calidad del agua, pero aún así, dependiendo del momento del año, en verano viene mucho peor,
te va a afectar directamente. La Canuma nunca la he probado porque yo siempre he usado pH, la verdad. A lo mejor no sería una mala idea. El problema es que, aunque tú acidices un poco el sustrato, el problema es que el agua de calle muchas veces tiene cloros, tiene otras cosas que igual te bloquean y hace que asimile peor. Pero bueno, podrías probarlo con una planta que no tenga mucho cariño y podrías hacer la prueba. Nunca te aconsejaría que lo hicieras un 100%, ¿vale? Pero podrías buscar un equilibrio y poner un porcentaje pequeño para probar y ver qué tal y a ver cómo te afecta, ¿eh? José María Rubio, ya era hora de empezar a desmitificar a la grava volcánica. Bueno, a ver, yo ya te digo que no lo he entendido mucho. Tampoco me gusta cuando otras plantas que luego las raicillas se meten dentro, etcétera. No quiere decir que según dónde no pueda ir bien como sistema de drenaje, pero yo creo que el pomis es muy drenante, y si aparte tiene capacidad de intercambio catónico y capacidad de retención de nutrientes, ¿por qué usar grava y por qué no usar pomis y no grava? ¿Vale? Yo prefiero el pomis sin ninguna duda. Joaquín Segura pregunta con respecto a lo que has dicho de la necesidad de cal en las oleas, ¿cómo lo hago ahora que voy a pasar a osmosis? Nada, por ejemplo, ya te digo que os he enseñado antes, el Bonsai Master lleva calcio, o sea, si tú lo tienes todo el año puedes estar haciendo un aporte de calcio y puedes reforzar, es importante, con calcio asimilable para las plantas, que nosotros tenemos también, o sea, de hecho de la marca Lombrico también han sacado ahora un calcio específico, que es de las mismas formulaciones, y nada, nosotros puedes comprarlo sin ningún problema y puedes hacer aportaciones periódicas. Sí que es cierto, por ejemplo, yo lo utilizo como herramienta, es importante que leáis lo que lleva, ¿no? Si a veces el fabricante también, por ejemplo, os aconseja 3 mililitros al litro cada 15 días. Yo soy partidario de hacer un aporte más o menos continuado en menor dosis, para que siempre haya algo disponible para la planta y no distanciarlo muchos y dar sopetones de cantidades, ¿vale? Por lo tanto, si te dice 3 mililitros al litro cada 15 días, pues puedes dividirlo y darlo más continuo, por ejemplo, ¿vale? Es un poco que os hagáis un plan adaptado, pero importante que os cumpla todos los requisitos nutricionales. Eso es lo importante. A partir de una base empezamos a jugar subiendo nitrógeno, etcétera, dependiendo, y según objetivos subo más, subo menos, etcétera. Intentar romper un poco la idea de utilizar calendarios muy concretos como si fuéramos burros. Yo nunca, mis alumnos lo saben, yo no creo en calendarios, creo en que sepáis utilizarlos dependiendo de las necesidades, marcar una base que os mantenga bien nutridos los árboles y luego utilizarlos según un objetivo, porque un objetivo puede ser que ahora no ponga abono porque no quiero que me hagan entrenudos largos o ponga menos reducido, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aprenderos un poquito para qué sirven realmente. Santos Mota pregunta, buenas, en Ullastres en formación sueles poner granometría más gorda. En formación no pongo granometría más gorda. Si tengo un Shojin, pongo más pequeña. Si tengo un tamaño Shujin, lo pongo un poquito más grande. Si es más grande, más grande. Me baso más en el tamaño del árbol, porque lo que quiero es que el tamaño de ramificación sea según el tamaño de raíces. Si dejo mucho espacio me hará tiradas más grandes. Aquí podéis ver que, por ejemplo, este es Shujin y tiene un tamaño, pues, digamos, será 2,5, 4, 5 máximo. Por lo tanto, según tamaño de árbol, según tamaño de sustrato, porque queremos que las distancias también de crecimiento en raíces sean diferentes y el espacio que haya sea diferente según el tamaño. Puedo permitirme más distancias en un árbol grande que en un árbol Shojin. Si en un árbol Shojin le ponen el tamaño grande, no lo formarán en la vida, ¿vale? Jaume Roig, hola Jaume. Hola Jaume. En un vídeo anterior un maestro aconsejaba el uso de abono nitrofosca en general. ¿Lo aconsejas tú? ¿Qué abono usas y cómo lo combinas? Un beso a Dey. Otra a ti, guapo. No sé quién es ese, no le hagáis ni puto caso. Que no, es broma. Que es David Quintana. Un saludo, David. Nada, lo importante, más que usar nitrofosca, este abono o el otro, volvemos a lo mismo.
tenéis que entender qué aporte hace cada cosa que aportáis. Yo creo que incluso Nitrofosca tiene diferentes formulaciones. Si usáis y optáis por una formulación química, hay que tener en cuenta otras condiciones a la hora de sustrato, retención de sustratos, etcétera, etcétera. Porque según sustrato, capacidad de mantenerse, capacidad de absorción en la planta, porque incluso dentro de los nitrógenos hay diferentes tipos de nitrógenos, unos que se absorben enseguida, otro que se queda en la planta y lo pone a disposición en un futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Más que si Nitrofosca sí o no, el problema es que luego te condiciona a tener otras pautas de uso, otras pautas de trabajo y tendrás unos resultados diferentes. Mejor o peor, depende. Hay que adaptar, yo marco unas pautas, no lo uso ni lo voy a usar el Nitrofosca porque no lo uso porque tengo otras pautas desde la A a la Z a nivel de sustrato, agua, etcétera, etcétera, y con eso consigo unos objetivos que es los que me gustan a mí, pero no significa que sean mejores que los de David. Son diferentes y lo importante es que en un futuro tú consigas objetivos, evoluciones los árboles y en tu zona te funcione y en tus pautas funcione, ¿eh? Arturo Garza pregunta: hola Rafa, ¿cuál es el mejor abono para los ollastres en sustrato pómez y acadama? Hemos hablado ya, pero haz un breve resumen para la gente que se incorpora más tarde. Veis el vídeo también lo he explicado, ¿eh? O sea que yo pongo una base y tienes acadama y pomis, tiene una cierta capa de absorción. Intenta con el tiempo usar abonos que generen materia orgánica. He aconsejado porque me funciona muy bien, porque es 100% orgánico. Una de las cosas buenas de generar materia orgánica con el abono que usamos también es que aumenta la capacidad de retención de nutrientes, ¿vale? Que si es bajo, pues lo aumenta. Eso sería una opción, ¿eh? Manuel Díaz, ¿cómo mides el pH del sustrato? Es una buena pregunta. Hay diferentes... Yo he usado algún medidor que lo metes y te dice el pH, pero no sé si es porque tuve mala experiencia, se me acabó rompiendo, no sé de la fiabilidad. No he encontrado ninguno que sea de calidad y que sea fiable con el tiempo, como sí que los hay de pH, electroconductividad hay muchos, pero de sustrato prácticamente no hay y no sé de la fiabilidad exacta. Una manera que nos aconsejó Juanjo hace poco es que tú cojas sustrato de diferentes zonas, porque no es lo mismo abajo, tienes que cogerlo de abajo, un poquito de donde puedas. Una manera es que lo rompas, lo disuelvas y de ese agua, con agua destilada que no tenga ningún tipo de pH, la mandes a analizar o analices qué pH tiene. El agua te dará, claro, lo coges del sustrato, por lo tanto ese líquido te dará, al mezclarlo con agua destilada, te dará el pH que ha aportado ese sustrato. Por lo tanto tendrás una indicación de qué pH estás barajando en ese momento en el sustrato. Esa es una, ¿eh? Vale, Constancio. Rafa, ¿cuándo sabes si una sabina recuperada se ha recuperado y tiempo? Bueno, sabes que se ha recuperado porque empieza a funcionar. Una sabina puede estar meses y ver que empieza a tirar como una loca, o puede estar 2, 3 años parada y de repente volver a reaccionar, ¿vale? Por X motivos, ¿eh? Ellos tienen como un sistema, a lo mejor por las condiciones que tiene la montaña, para hacer una parada, hacer esa acumulación de reserva y quedarse en stand-by, ¿vale? Y luego cuando consideran se vuelven a activar y vuelven a funcionar otra vez. El indicador es el crecimiento. Cuando tú veas que tienes uno, incluso mejor si tienes que hacer algún trabajo más estresante, etcétera, 2 o 3 crecimientos, eso significa que la planta funciona y es un buen indicador. Arturo Garza, ¿usas líquido de gin en los olivos? Salió otro tema. Yo lo uso, no me gusta el blanco y negro, ya lo expliqué, y podemos ir. Esta semana, en el otro directo, hablé del microsintol, no, porque el puñetero de Fran me preguntó por el microsintol y he recibido no sé cuántos mensajes pidiéndome por el microsintol. Ahora lo explicaré un poquito. No me gusta el blanco y negro mix, ¿vale? Me gustan los contrastes y que tengamos los colores naturales, si es posible, de las maderas. Aquí no es necesario hacer un aporte de líquido de gin de forma constante porque tenemos sol, a no ser que tenga un contacto directo con el sustrato, puedo protegerlo menos. Hago una limpieza muy importante en la primera vez, lo limpio
con máquina, lo limpio con máquina, con cepillo, etcétera, de muchas maneras. Y a partir de aquí ya tenemos la madera dura, tenemos toda la madera dura, y sí que hago la primera vez una aportación de 100% líquido de gin como tratamiento también para pues, si puedan quedar algunos bichitos dentro, etcétera, y meto por donde pueda para que absorba bien y haga como una protección a la madera en ese caso. Pero luego sí que intento buscar siempre que vaya adquiriendo el color natural, que es el que más me gusta en los brillantes. Algunas veces, como veis, hacen contrastes de negros, grises, más cuarteados, etcétera, y no me gustaría verlo todo blanco, por ejemplo. Me gustan los contrastes, pero lo uso sobre todo como protección. Juan Mayol, ¿es bueno que las sabinas florezcan en el estado de formación que tengo? Besos a los dos, saludos de Sóller. Hola Joan, Sóller, bendito pueblo, más bonito. Que no, si habéis estado en Mallorca vais a estar, y los Sóller es precioso. Y además ahora han quitado el túnel, hace un año. Pues la floración hay que obsesionarse y no obsesionarse dependiendo la cantidad de flores que tenga, etcétera, ¿vale? Si vemos que tiene flores en un gran porcentaje, tal vez es bueno quitarlo, porque donde hay flor no hay crecimiento, ¿vale? También hace un aporte de energía, por lo tanto, si lo quitamos en un buen momento, haremos que lo otro pues funcione un poquito mejor. Si el árbol está sano, fuerte y hace una floración, no vas a ponerte a quitar una por una todas las flores. Intenta aprovechar y ese año tal vez dejar más porcentaje de verde en tus trabajos de mantenimiento y no quitar un gran porcentaje de verde, porque si quitamos un gran porcentaje de verde sumado al que no tenemos con la aparición de flores, vas a reducir la capacidad de crecimiento de esa sabina durante ese año. Por lo tanto, cambia tu trabajo ese año, mantén más verde y a lo mejor un poco menos de limpieza y reducción de verde, y te ayudará a que mantengas ese grado de crecimiento. Antonio Infante, ¿no es una contradicción quitar las sales con osmosis para luego incorporarlas con los aportes? Depende. El problema es que si tú quitas las sales, si no quitamos las sales del agua de la calle, el problema es que viene en excesos y viene a lo mejor una conductividad muchas veces muy alta. Si viene muy alta, el problema es que no viene en una electroconductividad de unas sales asimilables para las plantas. Ese es el principal problema. El problema es que viene muy alto y te afectará a según qué variedades tengas en mayor importancia. Si tú tienes un arce y tienen unas sales de 1000 o 1200 y además le hacemos aportación de nutrientes, etcétera, y subimos aún más, ese arce se te va a quemar sí o sí. Por lo tanto, lo que haces pasando por osmosis al tener una agua de calle mala es coger el control de la calidad de agua que le aportas, y la aportación de sales y nutrientes que tú haces es controlado y según tus objetivos y lo que tú quieres. De la otra manera no lo controlas, y te limita más. Víctor Olivares, si al final de charlas pudieras enseñar los árboles y el jardín, sería genial para quien no lo conozca, porque es muy bonito. Muchas gracias. Pues mira, ahora que no hace tanto viento, podemos ir viendo. Sí, si queréis vamos hasta el otro que trasplantamos. Bueno, vamos intentando cambiando los árboles poco a poco que tenemos por aquí. Ya expliqué algunos que tenemos por allí. Si os fijáis, tenemos un lago que va hasta los pececitos en la otra zona, que atraviesa todo el jardín. Intentamos mantenerlo, todo es trabajo, tenemos árboles, tenemos un poquito de todo. Pero vamos, aquí estamos encantados, lo disfrutamos siempre, esto nos da energía. Como podéis ver, las paredes son muy viejas y nada, vamos intentando mejorar cada vez las instalaciones para poderlo disfrutar cada vez más y que sea más óptimo. Esto es la otra que trasplantamos así más grandecita, que ya la he enseñado algunas veces y nada, esta la llamamos de Mentor, es una sabina rara de cojones, pero a mí me gustan las raras. Creo que mucha gente lo que habría hecho es acodar o hacer algo así, intentar hacer a lo mejor una semicascada y hacer esta así, sería muy bonita, pero la verdad que me gusta la particularidad del árbol
y de momento lo quiero mantener así y que me funcione así. Espero que la podamos ver en el futuro en alguna exposición. Buscaremos una mesita alta que resalte todo el movimiento. Y nada, ya os digo, espero que os guste. Nada, ¿qué más? José Luis Carrillo, hola, guapo. Hola. Buenos días, Rafa y Dey. Hola, malagueño. Rafa, ¿cómo utilizáis el líquido de gin? ¿Solo o diluido? Gracias. Yo hago una primera, lo he explicado antes, si dependiendo de la variedad pongo más porcentaje o menos, ¿vale? Si es Sabina, repito, la primera vez hago un 100% por protección, ¿vale? Y en la segunda y luego en el mantenimiento sí que diluyo bastante, dependiendo un poco de lo que te guste y lo blanco que lo quieras, puedes diluir más con agua o menos, incluso dependiendo un poquito. Por ejemplo, en los pinos no me gusta un 100%, en un pino silvestre no me gusta un 100%, ¿no? Por lo tanto puedes diluir un poco, incluso hacer alguna mezcla con algo de un aporte gris, negro, ¿vale? Hay diferentes formas, pero juega un poquito con el color que quieras conseguir, dependiendo. Esa es la aportación de líquido de gin que haría yo. Ya te digo que en muchos casos con el mismo color que va adquiriendo lo voy dejando incluso. Eloy Sánchez, hola, buenos días, un saludo desde Cádiz, Puerto de Santa María. ¿Qué abonos recomiendas en primavera? ¿Abono? ¿Recomiendas en primavera? Sí, bueno, esto es otro tema que hablábamos, ¿no? Que todo el mundo tiene en la mente en que abonamos muchísimo en primavera y que hay que abonar muchísimo y a tope porque funcionan mucho, y según qué estado de árbol lo único que hace abonar en exceso es generar entrenudos largos, generar crecimientos indeseados, etcétera, etcétera, si no es un estado de recuperación de salud. En el momento que queremos empezar a formar, a bifurcar dependiendo de distancias de tamaños de árboles, pues úsalo como herramienta, ¿vale? Usa el nitrógeno como crecimiento más apical y lo otro intenta que sea equilibrado y constante, que eso te dará un crecimiento equilibrado y constante. No puedo recomendarte lo mismo, por ejemplo, en un pino que en un caduco, ¿vale? En un pino tal vez necesitemos que durante esa primavera poner nitrógeno más alto, que nos haga un crecimiento más explosivo por X motivos que quieras conseguir, y en un caduco incluso retiraríamos del abono hasta que haya madurado otra vez la hoja para que no me hagan entrenudos largos. Por lo tanto, es importante aprender a funcionar y a utilizarlo como herramienta, tanto cómo reacciona el árbol después de nuestros trabajos y lo que queremos conseguir, ¿eh? Vale, Jordi Carballal, enséñanos el jardín con sus joyas, gracias. Creo que la gente quiere dejarte de oír hablar, porque hablas demasiado y solo quieren ver el jardín. Vamos a ir un poco por allí. Sí, si queréis. Bueno, siempre sí esta zona, tenemos más. Pero bueno. Dar una vueltecita, este es un árbol grande. ¿Cómo le llamas? Ni idea, antes le llamaba una cosa, ahora ya Ahora ha perdido ya el nombre. ha perdido el nombre. Mira, pueden buscarle un nombre en AVE. Mirad, le cambiaste el frente. Este es un árbol importante para mí, le cambié el frente. No lo había vuelto a enseñar, pero originalmente el frente, si lo diseñamos, era más o menos así, ¿vale? Elegiré el frente porque le da otro aire, ¿no? Este árbol ha ido de ser procumbens a ser no se sabe qué, ¿vale? Tiene una hoja un poco peculiar, no es exactamente como la del procumbens, aunque el crecimiento ahora lo parezca. La hoja se parece entre comunis, pero no es comunis. Alguna vez me han dicho que es Juniper Blue Alps, tampoco lo es. Vino referenciado de importación de Japón como Juniper rígida. No sé si realmente es un tipo de Juniper rígida que tiene la hojita más pequeña o no. Inicialmente dimos por sentado que era procumbens, hicimos el otro frente donde tiene venas más finas y se puede generar venas más finas, y al final le he ido dando el carácter de Juniper rígida
Como podéis ver, estas maderas también son más astilladas, más típicas en rígida, y el estilo he cambiado al frente porque me gusta más, es como más unas líneas más rectas, pero también muy dramático, muy bonito. El Nevari aquí, bajo mi punto de vista, allí tiene dos venas, aquí tiene una, pero es más recta, aunque tenga un suave movimiento, pero me gusta más el carácter que proporciona desde este frente. Me gustaría alguna vez, si hay manera de analizar qué variedad es, sin que sea suposiciones, porque me gustaría, no tengo ni idea aún. Pero vamos, yo lo trabajo monrígida, vamos aumentando volumen y espero que pronto lo podamos dejar para posición. Nada, de saber que viene directo a este. Nada, como ves, José María, otra Namban, no me gustan. Nada, es un árbol en formación, es un árbol que me gusta mucho, es muy especial. Veis un poco lo que puede pasar donde vivía este árbol. Genera muchísimo. Sufrió bastante, creo yo. Nada, yo lo he salvado para que ahora no sufra tanto, tenga abono, tenga agua, tenga sol, tenga de todo. Pero bueno, como veis, aquí era una bola enorme. No sé si he puesto alguna vez la foto, pero tenía un bolón aquí que tenía un bolón aquí. Ya empecé a reducir esta parte de aquí. Y nada, ahora sí que estoy marcando líneas de menos a más. Ahora se ve muy cortito, pero la idea es que vaya generando conicidad y vaya ocupando todos los espacios y que el verde vaya en consonancia al tamaño del tronco y al estilo del tronco, ¿no? Hay que darle un poquito más de movimiento, que vaya en conjunto del tronco con las ramas y poco a poco ir ocupando los espacios y hacer un diseño bonito que vaya en concordancia todo. José Andrés Granados pregunta, explica un poco la mezcla de agua oxigenada y la mezcla para el riego para la aireación de la tierra. Bueno, a ver, los porcentajes, si es para el tema de limpieza de riego, lo que pone el fabricante es un 12%. Yo invito a que, por favor, Juanjo haga un directo, haga un vídeo y os dé muchas explicaciones porque es un libro abierto, lo explica muy bien. Y nada, también os aconsejo que dediquéis también, dependiendo de si tenéis escuelas, asociaciones, etcétera, pues dediquéis para que alguien como Juanjo os dé la chapa, pero lo hace muy divertido, por lo tanto no es tan chapa porque es muy gracioso y da una cantidad de información brutal que muchas veces no nos preocupamos de obtener y os va a ayudar a que mejoréis muchísimo a ese nivel, así que no dudéis en contactarles, que os puede desplazar donde queráis y os dará seguramente charlas muy interesantes. El peróxido de hidrógeno a nivel de limpieza de tubería, etcétera, indican que es un 12%. Luego otra cosa que no hacemos, que nos aconsejó también Juanjo, que no habíamos caído, es que cuando llegan los sustratos nunca sabemos realmente qué puede tener eso. Depende cómo lo hayamos almacenado, si no lo hemos dejado secar, etcétera, pues puede tener restos de esporas, puede tener cualquier cosa. Por lo tanto, una buena idea sería coger esa bolsa, abrirla, dejarla abierta, secar, pasarle peróxido de hidrógeno, que mate todas las cosas que puedan tener malas y a partir de ahí meterlo en nuestro sustrato, que son árboles que queremos mucho y no queremos incorporar sustrato que esté en mal estado. Esas son buenas prácticas a la hora de trasplantar que hay que ir adquiriendo. Viro San Martín, buenos días. ¿Qué proceso haría de coger un olivo silvestre a pasarlo a maceta como abono, tierra, etcétera? O sea, ¿cuál sería el proceso de recuperar un olivo, ponerlo en maceta y qué abono y tierra pondrías? Vale, es largo de explicar, pero intentaré hablarlo. Resumir rápido. Vale, básicamente recuperamos. Yo lo que hago es ya poner en posición, porque más o menos sé lo que quiero obtener de ese árbol, por lo tanto ya lo ponemos en posición, nos permite que la base tierna pues ya podamos hacer un corte y empezamos a enfocar que genere raíces de calidad en ese Nevari, orientados ya a lo que queremos, por lo tanto ya lo pondríamos orientado de la forma concreta. Dejaría crecer ese árbol porque el primer objetivo de ese árbol que está recién recuperado es que genere raíces. Nos olvidamos de las ramas que crecen libremente. Al crecer libremente genera hormonas que ayudarán a generar raíces. Primer objetivo.
a partir de que tengamos objetivo, un año y medio, 2, dependiendo del vigor y el árbol y de nuestro abonado, empezamos a focalizar en la segunda formación, abrimos ramas donde necesitemos para hacer el diseño y a partir de esa formación empezamos a ramificar, etcétera, etcétera, etcétera. Primer estado, enfocamos mucho en abonado de generar raíces, importante, y después vamos equilibrando, como he explicado antes, lo puedes ver en el vídeo, según objetivos, según abonado. Lo he explicado antes también y podrás verlo sin problema. A ver, buenos días Rafael, ¿qué fungicidas recomiendas y dónde conseguirlos? Gracias. Bueno, a ver, yo lo que recomiendo es que no deis fungicidas por dar fungicidas. Tendríamos que tener tendencias, sí que queremos mucho nuestros árboles y la prevención es muy importante, ¿vale? Repito y me repito otra vez al interesantísimo artículo que hicieron con Juanjo y Gabriel Corral a través de Loli, donde hacen aportaciones de forma regular de dos elementos muy importantes para prevención del hongo, que es el cobre y el azufre, ¿vale? Aparte, uno es la marca, ahora si queréis lo puedo enseñar, y os hablo también del famoso microsintol. El bosco, parte del jardín también. Mira, por este Leisa mataría, así que cuidadín, ¿eh? Es el mejor bonsai que tenemos. Bueno, a ver. Mira, mi consejo es que si no tienes hongos, si tienes las plantas te funcionan, etcétera, no te aconsejo dar fungicida por sistema, ¿vale? Una opción muy buena que tenemos es, tenemos estos dos, uno es cobre orgánico sistémico, pensar que significa que se mete dentro del sistema, que se mete dentro de los canales de savia y va desde arriba hacia abajo. Esto sí que hacemos también, podemos ayudar, igual que el Bioren, podemos dar foliar y luego también para que lo absorba a través de las raíces. Y el aporte de cobre y azufre tiene varias ventajas que podéis ir luego al artículo y lo podéis ver. Incorporar una prevención de este tipo nos evita tener que dar según qué tipos de químicos, sobre todo los que tenéis terrazas, tenéis niños, tenéis perros, etcétera, y evitamos todos los químicos de entrada. Sí que mi prevención yo he empezado hace poco, de hecho ni siquiera daba fungicida, a no ser que viera algo, cambié mi mentalidad hace 1 año y medio, 2 aproximadamente, y empecé a utilizar solo fungicidas cuando requería algún árbol el fungicida. El dar fungicida por todo el jardín de forma sistémica o insecticida de forma regular, me he dado cuenta que tengo menos incidencia de insectos, menos incidencia de hongos desde que dejé de usar tanto químico de forma regular. Porque sí que es cierto que tiene algunas ventajas, pero si tuvieras que dar los fungicidas concretos de prevención para todo el tipo de hongos que te pueden llegar a surgir, acabas con otros fungicidas debilitando la planta cuando no tiene ningún hongo. Por lo tanto, mi consejo es aprender a ver si tienen hongos, no dar por qué dar, sino analizar qué hongo es y qué fungicidas pueden atacar ese hongo de forma muy concreta, ¿vale? Y una manera es no solo con la vista, sino un consejo, además Juanjo lo explicará, la conclusión es: tengo un hongo, analicemos qué puede tener, qué tipo de hongo puede ser exactamente y qué tipo no de un hongo, porque puedes tener 3 hongos y no darte cuenta. Por lo tanto, si analizamos y sabemos que tiene esos 3 hongos, sabemos cómo actuar con los fungicidas químicos. Pero yo solo lo daría cuando tengo un problema, atajaría directamente y daría un fungicida concreto para ello. De prevención podríamos usar cosas menos agresivas, como el cobre y el azufre, que si os fijáis en las recomendaciones de cuando tienes un hongo
el cobre está presente en muchas soluciones de muchos tipos de hongo, por lo tanto ya hacemos una gran limpieza en las plantas de forma regular, ¿vale? Eso sería más o menos una prevención que podía hacer de forma sistémica sin meter tanto químico y actuar cuando lo tenemos de forma correcta. Tony Canals, hola Rafa, ¿mantienes siempre los árboles abonados todo el año, en mayor o menor medida, según el estado y la época? Yo hago una base lineal que no me altere el objetivo de ningún árbol y que todos tengan una nutrición mínima, ¿vale? Una nutrición mínima, incido otra vez en ese abonado, es de forma lineal. Puedo usar el Bonsai Master, que es muy lineal, muy bajo y no me hace ninguna cosa que no quiero, ¿vale? Pero lo mantiene sano durante todo el año y con algún aporte, ponemos aporte de nutrientes de forma regular para que lo tenga. Y luego otra cosa también que puede incidir, tenemos ahora tanto escudo como raíces, eso sí también lo podrías dar de forma regular. Unos son algas muy concretas para fortificar delante de los hongos, es otro tipo de prevención que puedes añadir. Y luego tenemos un enraizante pero enfocado a generar raíces de calidad, o sea, al final remito a lo de siempre, tenemos un tipo de raíces, tenemos un tipo de aminoácidos enfocados a generar raíces, pero de las que queremos, ¿eh? Franco, grande Rafa y Dey, claro, obviamente. Muy buena la aclaración del calendario matemático, como los burros. Jeje. Sí, a ver, yo no creo en ello, ¿vale? Porque el problema es que seguimos un calendario de forma sistémica y no somos capaces de ver cómo afecta a los árboles y cambiar, porque digo, tenemos que hacer esto, me han dicho tal profesional que tengo que hacer esto, y como burros, sin aprender a leer los árboles. Lo importante es que aprendáis, aprender, cómo funcionan, cómo crecen, cómo el sistema radicular, etcétera, y os ayudará a manejaros por vosotros mismos, ¿eh? Javi Campos, hola Javi, hola Rafa, hola Dey, un saludo. ¿Tenéis problemas de verticillium en Mallorca? Gracias, guapos. Pues la verdad que de momento no tengo ningún problema, ¿eh? Sí que es cierto que alguna vez, incluso algún olivo, algún burgeriano que se cuela a veces y alguna vez te hace algún crecimiento con verticillium, pero de momento no tenemos ningún problema ni mucho problema. Intentamos más o menos controlar un poco lo que lo pueda prevenir un poquito. Y si, repito, si lo hemos tenido, se trata y intentamos tratarlo de la mejor manera para que se recupere, aunque sea complicado el verticillium, ¿eh? El Kumi, hola Kumi. Hola, Kumi. ¿Cómo haces la limpieza de la madera muerta? Explica un poco el tema. Bueno, a ver, hay muchas maneras, ¿vale? Hay muchas maneras que puedes limpiar la madera muerta. Me imagino, dependiendo un poquito de qué tipo de madera tienes, si es más dura, si es más lineal, si tiene huecos, etcétera. Hay varias opciones. Una opción podría ser el chorro de arena, el otro es la pistola de agua, que también funciona muy bien por si tenemos un arbolito pequeño, incluso con cepillo. Hay muchas maneras de limpiar la madera, dependiendo un poco también de tus objetivos y el tipo de madera que tengas. Lo limpiarás con más profundidad o menos y con la herramienta más adecuada o menos. Tienes que valorar que si lo haces con chorro de agua tendrá un efecto, si lo haces con arena tendrá otro, etcétera, etcétera. Eso también es parte un poco de lo que quieras transmitir en el diseño. Es decir, si utilizo algo que me destroce, cuarteado, por ejemplo, porque uso la Dremel con el cepillo de limpiar, es una otra opción, que los hay de muchos tipos, suaves, un poco más duros, etcétera, también va muy bien. Si uso una herramienta con la Dremel, que es un cepillo más duro y me rompe todos los cuarteados, mirad, si queréis, me rompe todos los cuarteados que ha generado esa madera durante tantos años, para mí es una putada. Por lo tanto, tal vez simplemente protegiendo y limpiando con un cepillo suave me es suficiente en este caso. En otro que es más dura, pues igual puedo utilizar un cepillo más fuerte, ¿eh? O sea que puedes utilizar muchas herramientas, ya te he nombrado 4 o 5, dependiendo un poco de tus objetivos y variedad, sin problema. Loli nos saluda, hola Loli. Hola, Loli. Jardín está precioso, un beso para Gracias. los dos. Al final nos ha respetado un poco el tiempo, que parecía que iba a hacer viento y llover. Espero que se oiga y se vea bien. Bueno, los pajarillos seguro que se oyen un montón. Sí, pero bueno, eso es la alegría, a mí me gustan los pajarillos. Antonio Infante, mi conductividad es de 300 Siemens, ¿crees que necesito osmosis? A
yo te recomiendo que esos 300, que analices un poco, si puedes analizar también el agua, que eso creo que incluso en la farmacia puedes coger tu agua, llevarla a la farmacia y te dirá el pH y esa conductividad también, qué tipo de sales lleva, y en base un poco a las sales que lleva podrás a lo mejor actuar en consecuencia y ver qué te conviene y qué no te conviene. 300 no es que sea excesivamente malo, depende un poco de las variedades también que tengas y luego cómo utilices y qué tipo de abono utilices. Gumer Yagi, buenos días, gracias por tanta información. Te quería preguntar si a vosotros se os degrada la cadama de la superficie con el fuerte viento. En mi zona pega bastante a veces y creo que se me deshace por este motivo. Sí, a ver, la cadama se deshace por abonar, por el tipo de abono que pongas, viento, agua, regados, etcétera. Nada, si te deshace un poco más la parte de arriba, utilízalo como protección. Hay varias opciones, depende de donde sea, puedes generar una capa de musgo natural, sería una buena idea. Otra opción es que te ayudes con el sphagnum, que aunque te reseque, te protegerá también esa capa. Y nada, y si no, si se te degrada, un mantenimiento que puedes hacer es sustituir, que no lo hacemos, pero si tú a lo mejor se te degrada la parte de arriba, como tú dices, por X motivos, y la parte de abajo, lo explicaba antes, está perfectamente, por lo tanto, no tengas ningún problema en repasar en primavera todos los árboles, o cuando veas que se empieza a saturar, a deshacer, y cambiar esa capa de allí. Verás que empieza a funcionar otra vez muy bien el árbol, porque te vuelve a oxigenar y entrar bien tanto fertilizante, agua, oxígeno, etcétera. Manolo Olmedo, ¿qué producto utilizas para proteger la madera muerta que queda debajo del sustrato? Vale, mira, el otro día, no sé quién, sí, bueno, Alberto aconsejó una marca que dice que le va muy bien. Yo creo que de los mejores expertos a la hora de tener problemas con las maderas muertas deben ser los gallegos o de la zona norte. Aconsejó una marca, yo usaba Cinnamon y me ha ido bastante bien, pero si Alberto recomendaba una que me parece que era de Al, que creo que dijo que lo pondría, seguramente esa también te vaya a funcionar muy bien para proteger y hacer una capa que te proteja. También hay un vídeo, depende de donde vivas, que hay un vídeo también de Luis donde usa yazonamiento de productos y hay diferentes formas que puedes proteger. Francisco Javier Baena, mi agua de osmosis tiene 0 de TDS y 0 de conductividad. ¿Qué me aconsejas? 0 y 0. Sí. Pues que haga aporte de nutrientes y que lo subas poco a poco. Porque y que lo que he explicado antes, que no nos limitemos a hacerlo de forma de abonar una vez al mes, una vez cada 15 días, sino que sobre todo cuando tenemos un pH, una conductividad tan baja, porque nos lo deja tan bajo, que lo hagamos de forma casi que con cada riego tengamos algún aporte de nutrientes, ¿vale? Yo estoy en proyecto de poner un Venturi, que aún no lo he puesto. Yo sí que tengo el sistema creo que lo enseñó también Franco ayer. Yo tengo dos depósitos, lo que pasa es que yo tengo un poco más grande porque esto es mucho más grande. Tengo depósitos de 500 y 500 y otro de 200 litros. Y en el de 200 litros tengo una llave de paso y voy dosificando para que vaya entrando el abono dentro del sistema de riego. Yo lo hago manual, voy controlando un poco manual, pero me llega por todo y va chupando el abono y va haciendo el aporte de abono dentro del agua. Es una manera de hacerlo. El Venturi, hay diferentes tipos. Está el famoso Venturi, que es como un tubo y luego te hace una dosificación, que es para ir más finos, por lo tanto te metería esa subida de sal, evitaría ese aporte de nutrientes controlados de forma regular, incluso lo podrías incorporar de forma regular en un abono líquido que tú quisieras y que fuera abonando las plantas al mismo tiempo que abonas. Jorge Fole, ¿se puede aplicar en esta época insecticida preventivo? ¿Cuál utilizarías? Un besiño. Yo, si no tengo bichos, no he hecho insecticida fungicida. El mejor sistema, muchas veces tiramos un insecticida muy polivalente, que de hecho los han ido retirando, cada vez la tendencia a ir a dejar insecticidas y nos darán a utilizar insecticidas concretos para cada cosa, sea unos para chupadores, otros para etcétera, ¿vale? Por lo tanto, mi consejo es que preventivo es que visualices los árboles o cosas que puedas tener alrededor, analices y mires, no solo que mires si tiene bichos, si no tiene bichos,
si tenemos bichos alrededor de lo que tengamos, si tú tienes los estantes limpios, no tienes un árbol que como norma general genera cochinillas, un árbol grande, pues lo más probable es que te vaya a pasar. Trata ese árbol grande, por ejemplo, y la prevención es que tengo un bicho, lo ataco de forma concreta antes de que me vaya a los otros. A mí me ha funcionado mucho más desde que doy solo cuando tengo que desde que daba insecticida de forma general, porque piensa que al dar ese químico también nos cargamos otros bichitos, mariquitas, etcétera, que nos ayudan a mantener un poco los bichos a raya. Por lo tanto, si tú haces una prevención con químico y nos cargamos esos bichos, nos cargamos los que nos ayudan de forma natural. Si no hay suficientes bichos y me sale un bicho, pues ataca con lo que necesites a ese árbol, directamente. Ángel Vicente Conejero, buenos días, Hola, un saludo a Ángel, los dos y tiempo. muchas gracias por lo que hacéis. Ir preparando todo, que el año que viene la vamos a liar parda, os echo de menos. Madre mía, sí, nos pasamos muy bien, ya hacía como hace 2 años ya que venís y nada. Pero explica a qué vienen. Fue parte del destino, creo. El año pasado, bueno, hacemos un evento cada año nosotros, donde al final no deja de ser una reunión entre amigos de bonsai, nos lo pasamos genial. Intentamos también dar enseñanzas con maestros que vienen de fuera, hacemos charlas, hacemos demostraciones, vienen escuelas, grupos, etcétera, lo que quieras llamar, a pasar y a trabajar árboles y a pasarlo bien todos juntos. Y nada, nosotros nos lleva mucha energía y decidimos este año no hacerlo este año para coger un poco de energía. Creo que ha sido el destino, Ha sido como el destino, porque no me quiero imaginar que hubiéramos organizado todo el tinglado de cada año y hubiéramos tenido el coronavirus de golpe, porque hace nada me salían todas las notificaciones, recuerdos de Facebook donde que estábamos en Inspira, así que nada, ha sido una señal que nos ha dado un descanso. Espero que el año que viene tengamos tiempo a organizarlo. Sí, el año que viene será más y mejor. Más y mejor, y cada vez tenemos más cosas. Y sin coronavirus. Sin coronavirus. Esperemos. José María Rubio, por ahí veo mucho vicio con las Namban, si es que Sí. es una cosa... Tengo más, de todos los tamaños. Mira, ahí hay algunas pequeñitas. Muy bonitas. Bueno, esta es Namban. Esta ya es hecha por un japo. Es muy bonita también. Me gusta mucho. Y me gusta mucho cómo quedan por lo rústico, colores que adquieren. También me gusta mucho cuando lo puedo poner en un Ullaster, me gusta mucho. En un pino negro también me gusta. Óscar Cuevas, ¿en qué tiempo me recomendarías un trasplante de un acebuche en Cantabria? ¿Esperarías a tener más temperatura para ayudar a la emisión de raíces? Sí, Gracias. Sin duda. El indicador para saber cuándo debemos trasplantar es que venga unas condiciones óptimas. La olea sí que le gusta tener temperatura a la hora de trasplantar. En tu caso, seguramente para tener más línea en la temperatura entre 21, incluso 30 grados en el caso de Ullastre, podría funcionar perfectamente y emitir perfectamente raíces. Seguramente sea más tirando a junio. Si yo aquí trasplanto en junio también, porque lo hago en 2 opciones, vosotros pues puede ser una opción muy buena para aprovechar que empieza a mover más tardío, y que aprovechar ese crecimiento puede ser sin duda una opción muy buena, tirando cara al verano y aprovechar el calor del verano para que se resienta menos y no haya riesgo de nada. Daniel Aparicio, hola Rafa, saludos Hola. desde Málaga. ¿Conoces algún tratamiento curativo contra la tuberculosis del olivo que no sea chimenea? Ese es muy efectivo, seguro. Sí, bueno, sí que, a ver, Juanjo, lo repito, Juanjo puso uno también, de mayor, no creo quién José también María puso. dice que quién es ese Juanjo que tanto hablas, que cómo se le contacta. Juanjo. Juan José No Pardo. lo conocéis nadie tampoco. ¿Qué va? Nada, él siempre pone mucha información sin ánimo de lucro, sino más el hecho de ayudar a todos los del bonsai. Él siempre lo contrasta con laboratorios, eso es muy importante también, y nos da una cantidad de información muy útiles para todos, profesionales, aficionados, etcétera. Así que nada, una de las opciones primero que hago para tuberculosis, yo intento ya no tenerlo, pero si lo he tenido alguna vez, sí que lo he intentado tratar.
Antiguamente se ponía azufre directamente porque eso hace que queme, pero luego resulta que a nivel sistémico tampoco te ayuda. Todo depende un poco qué nivel de tuberculosis tengas. Sí que han comprobado que haciendo una aplicación, hablaba antes del peróxido de hidrógeno, eso hace que lo queme directamente, por lo tanto al debilitarlo y quemarlo luego lo podemos ayudar. Luego se hace un corte, también va a ser el link porque por mucho que te explique ahora no lo vas a ver. Luego se utiliza también una pomada que es bactericida y se aplica también para ayudar al tema para afrontar esa bacteria. Hay que tener claro una cosa, no podemos usar según qué productos para un tema de olivos donde vamos a consumir aceitunas, etcétera, 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 pero a ver, tienes que valorar qué árbol tiene esa tuberculosis, si realmente vale la pena meterlo en la chimenea o si es suficientemente importante o el problema es muy localizado y muy controlable, poder tratarlo con diferentes cosas. Sí que te aconsejo es que si lo mantienes en la colección porque ves que es muy localizado y puedes formarlo y funciona, sí que siempre herramientas de aparte, desinfectar, muy importante, y tenerlo más bien separado para que algún vector no te pueda coger, pasar a otro, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que no sé en qué medida cada uno podrá desinfectar totalmente el sistema vascular y quitar toda esa bacteria, por lo tanto siempre que lo tengas tendrás cierto riesgo. Buenas, Rafa y Dey, Óscar Ocaña, perdona. Excelente directo, tengo en casa 7 de pH y 0,69 ms. ¿Me recomiendas osmosis? Depende de las variedades que tengas. Si tú ves que el color, que los árboles te funcionan, no son malos números, puedes compensar un poco con productos fertilizantes y si no tienes algo que diga mucho caduco, que necesites ese puntito más de acidez, es probar que te funcione y buscar tu fórmula. Si tú ves que te funciona, no es una cosa exagerada. Yo sé que mucha gente funciona con 7 y los árboles están perfectamente con un buen color. Digamos, no sería mala calidad de agua, ni mucho menos. José Antonio Matas, Rafa, ¿cómo y cuánto utilizas el recubre? Yo lo he empezado a incorporar, claro, hay que tener en cuenta, venimos a lo mismo, ¿no? Intentar no hacer calendarios y adaptarlo un poquito a cada uno, ¿no? Porque tú, José Antonio, también vives en Murcia y tienes que tener en cuenta, así como el cobre sí que quema menos, el azufre sí que, por ejemplo, si tú lo aplicaras en verano, a lo mejor te perjudicaría más que te beneficiaría. Es utilizarlo de forma más o menos regular y con cabeza, ¿no? Nosotros, ellos en el artículo aconsejaba cada 15 días al principio para hacer limpieza, luego alargaba. No es lo mismo tú que incorporas un árbol o dos cada cierto tiempo que yo que van entrando árboles, etcétera. Pues intentamos hacer un proceso donde lo importante es que en el trayecto del año haya recibido una serie de dosis durante el año. Puedes distanciar más o menos, dependiendo un poco de más o menos tengo controlado yo mis especies y mi cultivo. Es decir, puedes alargar a 20 días tranquilamente, puedes empezar 15 días uno, después el otro y después ir alargando según veas que tus plantas están más o menos controladas, incluso tal vez llegar al mes. Yo lo debo hacer más regular porque hay más movimiento y es más seguro que lo haga de forma más regular, por ejemplo. Pero tú distáncialo y ves de menos distancia a cada vez más, porque vosotros tenéis, quieras o no, por grandes que sean, menos árboles que los que yo pueda tener aquí en el vivero. Daniel de la Rubia, no sé qué les ha pegado de que hoy había un afeitado en directo. Nada, si no hay socios nuevos no hay afeitado. Cuando vea uno, Deis ha puesto el número más alto, pero bueno, lo podemos hacer otro día también, para que estén preparada la gente. Pero si hay 100 socios nuevos, a partir de 100, Deisa, ¿tú qué opinas? ¿100, 150? Venga, 150 socios nuevos. Como 100 no le bastan. Se puede poner un número, pero si se consiguen tantos socios nuevos, yo me afeito en directo cuando queráis. Así que ahí va el reto, Ya veremos. Pera Menos, has dicho que los suyastres los trasplantas en 2 épocas, en junio y en
En junio y justo antes de que empiecen a brotar, siempre y cuando tengamos la opción de resguardar si luego no nos vengan heladas, etcétera, etcétera. Luego dice, ¿no tienen problemas porque estén ya brotados o hay que tomar algún tipo de precaución cuando lo haces en junio? No, a ver, una cosa que os puede ayudar a motivar otra, porque el ullastre, dependiendo un poco de dónde vivas, por eso me preguntabas de Cantabria por el norte, depende de dónde vivas, tendrán más brotaciones o menos. Por lo tanto, si es en la cuenca mediterránea y tú tienes un abono equilibrado y tienes una cantidad de sol razonable como la que tenemos nosotros, porque puedes estar en Mallorca pero tener orientado en tu piso más al sur, pues dependiendo un poco de cómo te funcione la planta, tú puedes trasplantar en varios puntos. ¿Cuál es el indicador? El indicador es que pueda emitir raíces y tenga suficientemente tiempo para emitir raíces. Principios de primavera, cuando empieza a brotar el árbol, podemos ayudar quitando hoja vieja, y en junio podemos hacer lo mismo. Nos ha hecho un crecimiento, ha madurado, y una opción que podríamos hacer acompañando el trasplante, por ejemplo, en junio, para motivar a emitir otra vez raíces, es abrir, limpieza interior, quitar hoja vieja, es un buen momento, quitar otra vez hoja vieja y trasplantar. Ese quitado de hoja vieja te puedes alambrar mejor, puedes abrir ramificación, puedes seleccionar otra vez brotes y entrará otra vez luz dentro, brotará dentro y al mismo tiempo puedes trasplantar y emitirá raíces nuevas sin ningún problema. Pablo San James, buenas, ¿podrías dar una pequeña explicación acerca de cremas y pastas selladoras, por favor? Cremas y pastas selladoras. Mira, bueno, espera, os saco yo, no importa nada. Mientras tanto, os voy enseñando aquí un pinito negro. Que me encanta, súper elegante. Bueno, has sacado todo el arsenal. Puedo abrirlo, ¿no? Bueno, a ver. Vale, bueno, esto es lo que me hacéis más o menos. Aquí la pasta está la pasta más sólida. ¿De tipo plastilina? Más tipo plastilina. Yo esta la uso mucho, pues cuando, por ejemplo, incluso en los días cuando tenemos que hacer algún sellado de vena, por ejemplo, pues le pongo como protección, aunque siempre hay que decir que es una protección extra. Eso lo que te evita es la entrada de posibles bacterias, virus, etcétera, etcétera, que te pudieran entrar por ese corte. Pero si lo hacemos en el momento adecuado, que el momento adecuado para hacer la vena es cuando tiene esa capacidad de cerrar y hacer callo otra vez, con esto lo que hacemos es ayudar a que no entren según qué tipo de problemas en la planta. Por lo tanto, yo utilizo esta para este tipo de cosas y luego utilizo la líquida, que hay varios tipos también, ya más en modo de cojo un palillo y más en modo de cuando hago según qué tipo de podas, que es más difícil poner la pasta. ¿Sería? Por ejemplo, este mismo, ya al ser líquido, ¿ves? Ya con un palillo pues ya puedo ir a los cortes más pequeñitos y me resulta más fácil. Es un trabajo tedioso, pero ayuda bastante. Depende un poco de la variedad que tengas delante, tendrá más capacidad, y del momento que lo hagas tendrá más capacidad de hacer callo rápidamente y cerrar rápidamente y estar a salvo de cualquier perforador, cualquier bacteria, cualquier cosa que pueda entrar. Por lo tanto, el uso es importante, sobre todo cuando hacemos en momentos que no son adecuados. Hay tendencia mucho a hacerlo en invierno cuando el árbol está parado, pero el mejor momento para hacer esos cortes, esos charis, etcétera, es cuando el árbol tiene capacidad de cerrar rápidamente, que eso es un sistema de protección de la propia planta. José Luis Gas. Otra cosa, hablando de las pastas, que me voy a olvidar y algunos me van a matar, que me han pedido, es el tema del microsintol. Luego, o si quieres... No. Vale, el tema del microsintol lo voy a aclarar porque me habéis preguntado muchísimos. El microsintol es esto. Y como os digo, siempre hay que leer un poquito. Aquí sí que tiene algún producto un poco en escondida. Eso lo hacen muchas marcas, que sacan un producto que funciona muy bien para algo, pero tienen el detalle de la composición, algún elemento en escondidas y no sabe muy bien qué es. Y es lo que hace que haga esa función más importante.
Si leemos un poquito, aquí pone cobre al 0,63, manganeso 0,70, zinc soluble en agua 0,70. Este producto la última vez me costó mucho encontrarlo, pero luego, en base un poco a la indicación de Gabriel, me hizo la indicación y que resulta que, como veis, lleva lo mismo. Esto es sulfato yesca con lignina reparadora. Probablemente este lleve lignina, que es lo que no pone que lleva, y aquí lo pone muy claramente. Y esto es otra cosa que, aparte de las pastas, aparte de hacerlo en el momento adecuado, esto nos puede ayudar a hacer ese callo que nos ayuda pues cuando queremos emitir raíces nuevas, hacemos un trasplante, cuando hemos hecho un shari, cuando quiero aumentar ese canal de savia en algún momento concreto. Le pregunté si también lo podíamos dar con pincel porque no está indicado, y también se puede dar con pincel si lo diluimos en agua sin problema, ¿vale? Sí que es importante, como veis, lleva cobre, etcétera, etcétera, que no lo mezclemos con líquidos de gin, con azufre, etcétera. Lo mismo que siempre se recomienda cuando usas cobre, no uses sobre todo azufres y sulfato cálcicos, ¿vale? Por lo tanto, lo podríamos usar, lo tenemos también disponible. Ya lo que me habéis pedido, los últimos ya se han llevado este. Además, también ayudamos a empresas españolas del mundo del bonsai, que eso es importante también, y así que lo podéis usar como usaríamos el microsintol, y aparte también lo podemos usar, que el otro se recomienda pulverizar por pincel. Este también lo puedes usar igual que los otros, pulverizado y también luego por en el raíces. José Luis Carrillo Ortiz. Rafa, ¿tú en verano colocas tela de sombrero? Si lo haces, ¿qué tipo de tela utilizas? Vale, yo sí que coloco sombrero. Como veis, uno de los sombreros más buenos que tengo en según qué zonas son estas moreras que luego emiten una sombra más que una sombra a la hora media del día, y eso es lo que me hace Uy, perdón por el móvil que se cae. sí, es que lleva un gimbal que está gimbal fallando. Que, claro, al leer las preguntas lo mueve. Bueno, yo lo que sí que uso sombrero, pero no está ahí. Bueno, pero está el sistema. Mira, sí. Ah, mira, vale, sí. Yo sí que, lo que te decía, uso varias cosas. Uso las telas de sombrero y uso los árboles como herramienta en verano. La morera, por ejemplo, es un árbol que no tiene prácticamente enfermedades, no tiene nada. El Celtis, que es el llano negro que llamamos, tampoco tiene enfermedad, no tiene nada. Podrían ser óptimos para poder tener un jardín. Sí que lo uso como medio de sombreo a la hora central del día, porque lo mantengo para que sí que entre a principio de día o a final de día el sol, que es el más importante, que es importante tener sol, pero lo dejo de tal manera que entre en esas horas, y a la hora central del día, como en verano está más alto el sol de entrada, pues evitar, y hace como un microclima y te ayuda muchísimo. No todo el mundo puede tener árboles, por lo tanto, el tema de las telas, como veis, el año pasado nos hicimos un sistema para quitarlas y ponerlas con lo hizo Tomeu, estaba con nosotros. Hicimos un sistema con unas anillas, y lo que hacemos es estirar el sombrero y rebajarlo dependiendo de la necesidad. Yo lo uso aquí en Mallorca al 50%, no lo uso más ni menos, ¿vale? Según qué variedades, bueno, casi toda en pleno verano, a no ser que sea un ullastre o tal, las macetas se ponen a muchísimos grados, vosotros en el sur aún más seguramente. Por lo tanto, creo que mientras mantengáis una verticalidad y os pueda dar el sol a final de principio de día, el que estén sombreados en verano os va a ayudar sí o sí seguro, ¿vale? Por lo tanto, yo uso este porque muchas veces, incluso dependiendo del tiempo, pues puedo abrirlo incluso en diferentes tiempos y no lo tengo siempre estático, así puedo ir jugando un poco con las zonas, los voy incorporando con estas líneas que me ayuda a quitarlo, ponerlo fácilmente, y lo uso al 50, sin problema. Bueno, y ya para acabar, damos una vueltecita por esta zona. Sí, bueno, tenemos un poquito de todos, aquí con los silvestres también. Que están ya ahí porque están preparados para sombrearlos en verano. Sí, en verano yo los dejo semisombra, sí, sin que eso ayuda bastante a que no suba tanto la temperatura. Luego aquí tenemos prunus, ya os comenté que me gustan mucho, tenemos dos grandes, pequeñitos también. Mirad, estos son una preciosidad, son todos para trabajar. Mirad este, qué guapo.
Las maderas son preciosas, la ramificación que puedes conseguir también puede ser muy bonita. Y nada, ya os digo, tenemos un poquito de todo, de más de iniciación, un poco más de avanzado, un poquito de todo. Más pequeñitos, más grandes. Y nada, ¿alguna pregunta más? Pues no veo. ¿No? Bueno, José Javier. Ya, es que hablas mucho. Les has dejado noqueados de todo lo que hablas. Bueno, pues. Genial. José Javier Gancedo, no, que dice que nos ven muy guapos. Y enhorabuena por la conferencia, como es vecino. Muchas gracias. Bueno. Pues nada, chicos, un placer lo de siempre. Estar en casa, estar salvos, esto lo vamos a pasar, disfrutar vosotros, nosotros que podemos de nuestros arbolitos, mantenerlos al día. Y así nos sirve un poco como siempre para ayudarnos, al menos a mí siempre ayuda en momentos más difíciles. Y nos vemos después cuando nos podamos dar abrazos, besos y de todo, que sin eso nosotros no podemos vivir. Y no olvidéis dar soporte a AVE, que ellos os dan soporte a vosotros, y la mejor manera es haciendo socio, no lo olvidéis. Y nos vemos. Muchas gracias, Deisa, que está ahí atrás, de fondo. Adiós, gracias a todos. Adiós, chicos, nos vemos. Un abrazo, cuidaros.